Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios del amor, la pasión y las segundas oportunidades. ¡Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí! Hoy nos vamos a sumergir en una historia que huele a café recién hecho, a recuerdos agridulces y a la posibilidad de que el destino nos reserve una segunda oportunidad. Vamos a explorar ese momento crucial en la vida de Demet, ese instante donde el pasado, como un fantasma irresistible, llama a su puerta con la promesa de revivir un amor que creía enterrado. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a analizar a fondo este posible reencuentro y las preguntas que inevitablemente surgen: ¿es posible revivir un amor del pasado? ¿Vale la pena arriesgarse a abrir viejas heridas? ¿O quizás el destino nos está dando una señal para enmendar errores y construir un futuro juntos? Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de sentimientos, déjenme recordarles lo importante que son para esta comunidad. Si les gustan las historias de amor, las reflexiones sobre las relaciones y los análisis de esos momentos decisivos que nos cambian la vida, este es su lugar. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta gran familia de amantes del amor. Ahora sí, con todos ustedes a bordo, zarpemos hacia el mundo de Demet y su pasado. Imaginemos a Demet, una mujer hecha y derecha, con una vida aparentemente estable y feliz. Tal vez tenga un trabajo que ama, amigos incondicionales y un presente que la satisface. Quizás incluso esté considerando adquirir esa pequeña casa con jardín que siempre soñó, pintada de un azul cielo que le recuerda a las vacaciones de su infancia. Pero en lo profundo de su corazón, como una brasa que nunca se apagó por completo, reside el recuerdo de un amor que marcó su vida. Un amor que, por las razones que sean, quizá la inmadurez, la distancia, el miedo o las circunstancias adversas, no pudo florecer en su momento. Era un amor vibrante, lleno de promesas susurradas bajo la luz de la luna, de risas compartidas en cafés abarrotados y de sueños construidos con la inocencia de la juventud. Un amor que dejó una huella imborrable, una cicatriz dulce que a veces palpita con la intensidad de la nostalgia. Y ahora, de repente, como un trueno en un día soleado, el pasado vuelve a golpear a su puerta. Ese alguien especial, esa persona que creía haber olvidado, reaparece en su vida. Tal vez un encuentro casual en un café, sí, justo en ese pequeño café que solían frecuentar en sus años de universidad, donde cada rincón parecía impregnado con el eco de sus conversaciones. O quizás un mensaje inesperado en redes sociales, un simple hola, ¿cómo estás?, que desencadena una avalancha de recuerdos y emociones reprimidas. O incluso una llamada telefónica que la deja sin aliento, con el corazón latiendo desbocado y las manos temblorosas. No importa la forma, el resultado es el mismo. El torbellino de emociones se desata y todas las preguntas que creía haber respondido vuelven a resurgir con más fuerza que nunca. El presente, tan sólido y definido hasta ese momento, se tambalea ante la fuerza gravitacional del pasado. ¿Qué hace Demet en esta situación? ¿Cómo reacciona ante la reaparición de este fantasma del pasado? Se deja llevar por la nostalgia y la promesa de revivir ese amor idealizado. Se sumerge de nuevo en la fantasía de lo que pudo haber sido, olvidando las razones por las que no fue. O decide mantener la distancia, protegiendo su presente de posibles decepciones. Levanta una muralla infranqueable para evitar que el pasado la arrastre de nuevo a un torbellino de dolor y arrepentimiento. La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Cada persona es un mundo y cada situación es única. Las complejidades del corazón humano son infinitas y las variables que influyen en nuestras decisiones amorosas son tan numerosas como las estrellas en el cielo nocturno. Pero lo que sí podemos analizar son los factores que Demet debería considerar antes de tomar una decisión. Vamos a desmenuzar este dilema, a explorar los recovecos de su corazón y a analizar las posibles consecuencias de cada elección. En primer lugar, es fundamental que Demet se pregunte por qué ese amor no funcionó en su momento. ¿Cuáles fueron los problemas que los separaron? ¿Eran problemas circunstanciales, como la distancia impuesta por los estudios o las presiones familiares, o eran problemas de fondo en la relación, como diferencias irreconciliables en sus personalidades, sus valores o sus objetivos de vida? Si los problemas eran de fondo, ¿han cambiado las cosas? ¿Han madurado ambos lo suficiente como para enfrentar esos desafíos de manera diferente? ¿Han aprendido de sus errores pasados y están dispuestos a trabajar juntos para construir una relación más sólida y saludable? Es importante ser honesto consigo mismo y no caer en la idealización del pasado.
A menudo, recordamos las cosas como nos gustaría que hubieran sido, en lugar de como realmente fueron. Es fácil olvidar los momentos difíciles, las discusiones y las diferencias irreconciliables. La memoria es selectiva y tiende a endulzar los recuerdos, creando una imagen distorsionada de la realidad. Antes de dejarse llevar por la nostalgia, Demet necesita recordar la realidad de su relación pasada, con sus luces y sus sombras. Debe confrontar los fantasmas del pasado, analizar los errores cometidos y evaluar si realmente existe una posibilidad de construir algo diferente esta vez. Otro factor crucial es analizar qué ha cambiado en la vida de ambos. ¿Han madurado? ¿Han evolucionado? ¿Tienen los mismos objetivos y valores que antes? A veces las personas cambian con el tiempo y lo que antes era compatible, ahora ya no lo es. Quizás Demet ha desarrollado una carrera profesional exitosa y ahora busca una pareja que comparta su ambición y su visión del futuro. O quizás ha aprendido a valorar la estabilidad y la tranquilidad, y busca una relación más madura y comprometida. Es fundamental que Demet evalúe si ella y su antiguo amor son personas compatibles en el presente, no solo en el pasado. Debe considerar si sus caminos se han bifurcado irremediablemente o si aún existe la posibilidad de converger en un punto común. Además, Demet debe considerar su situación actual. ¿Es feliz en su presente? ¿Está dispuesta a arriesgar lo que tiene por la posibilidad de revivir un amor del pasado? ¿Vale la pena poner en peligro la estabilidad y la seguridad de su vida actual por una promesa incierta del pasado? A veces es mejor dejar el pasado atrás y concentrarse en construir un futuro feliz con lo que tenemos. No siempre vale la pena arriesgar la estabilidad presente por una promesa incierta del pasado. La incertidumbre puede ser emocionante, pero también puede ser devastadora. Pero por otro lado, también es cierto que a veces el destino nos da segundas oportunidades por una razón. Quizás el universo conspira para que dos personas que están destinadas a estar juntas se reencuentren y puedan finalmente construir una relación sólida y duradera. Quizás el tiempo y la distancia han permitido que ambos maduren y aprendan de sus errores pasados, creando una base más sólida para una relación exitosa. Es posible que la vida les esté dando una segunda oportunidad para corregir los errores del pasado y construir un futuro juntos. Si Demet decide darle una oportunidad a este amor del pasado, es fundamental que lo haga con cautela y con los ojos bien abiertos. No se trata de retomar la relación donde la dejaron, sino de construir una nueva relación basada en la honestidad, la comunicación y el respeto mutuo. Es importante hablar abiertamente sobre el pasado, aprender de los errores y establecer nuevas reglas y expectativas para el futuro. Deben ser capaces de perdonar y olvidar las heridas del pasado, y concentrarse en construir un futuro juntos. La comunicación es clave. Demet y su antiguo amor deben ser capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus miedos y sus expectativas. Deben ser honestos el uno con el otro y estar dispuestos a escuchar y comprender las necesidades del otro. Deben ser capaces de expresar sus emociones sin temor al juicio o al rechazo. La transparencia y la honestidad son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. El respeto mutuo también es fundamental. Deben respetarse el uno al otro como personas, con sus individualidades y sus diferencias. Deben aceptar que no siempre estarán de acuerdo y estar dispuestos a comprometerse y encontrar soluciones que funcionen para ambos. Deben valorar las opiniones y los sentimientos del otro, incluso cuando no los compartan. El respeto mutuo es la base de cualquier relación saludable. Y por supuesto, la paciencia es esencial. Revivir un amor del pasado no es un proceso fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Habrá momentos de duda, de frustración y de incertidumbre. Pero si ambos están comprometidos a hacer que funcione, pueden superar estos obstáculos y construir una relación sólida y duradera. La perseverancia y la determinación son clave para superar los desafíos y construir un futuro juntos. Pero, ¿qué pasa si Demet decide no darle una oportunidad a este amor del pasado? ¿Significa que se arrepentirá para siempre? No necesariamente. A veces, la mejor decisión es dejar el pasado atrás y seguir adelante. Si Demet siente que los problemas que los separaron en el pasado siguen presentes, o si siente que su presente es más importante que la promesa incierta del futuro, entonces puede que sea mejor mantener la distancia. A veces, aferrarse al pasado solo impide que encontremos la felicidad en el presente. No hay una respuesta correcta o incorrecta.
La decisión final depende de Demet y de sus circunstancias personales. Lo importante es que tome una decisión informada, basada en la honestidad y la reflexión. Debe escuchar su corazón, pero también debe usar su cabeza. Debe sopesar los pros y los contras, y tomar una decisión que sea lo mejor para ella, a largo plazo. Sea cual sea la decisión que tome Demet, lo importante es que aprenda de la experiencia. El amor, incluso el amor que no funciona, puede enseñarnos mucho sobre nosotros mismos y sobre nuestras necesidades. Demet puede utilizar esta experiencia para crecer como persona y para construir relaciones más saludables y satisfactorias en el futuro. Cada relación, incluso las que terminan, nos dejan una lección valiosa. El pasado siempre estará ahí, formando parte de nuestra historia. Pero no tiene por qué definir nuestro presente o nuestro futuro. Tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante el pasado y de construir el futuro que deseamos. El pasado puede ser una fuente de sabiduría y aprendizaje, pero no debe ser una cadena que nos impida avanzar. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de esta reflexión sobre el amor, el pasado y las segundas oportunidades. Hemos explorado el dilema de Demet y hemos analizado los factores que debe considerar antes de tomar una decisión. En resumen, revivir un amor del pasado es una decisión compleja que requiere honestidad, reflexión y cautela. No hay una respuesta correcta o incorrecta, pero es importante evaluar los problemas del pasado, analizar los cambios en el presente y considerar la situación personal antes de tomar una decisión. Es un viaje introspectivo que requiere valentía y honestidad. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, inspirador. Espero que hayan reflexionado sobre sus propias experiencias amorosas y que hayan encontrado alguna respuesta a sus propias preguntas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible revivir un amor del pasado? ¿Han tenido alguna experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus historias. Sus experiencias son valiosas y pueden ayudar a otros a encontrar su propio camino. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.